Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es complementario a lo que ya veníamos viendo en la última clase que vimos la parte teórica. Eh, Vamos a hacer un recuento pues de dónde estamos. ¿Listo? Ya pasamos la parte de la fase de análisis, definición del problema. Después de eso entonces entramos a la fase creativa. En la fase creativa lo que hicimos fue iniciar con el concepto de proyecto, que es la redacción pues de en qué se va a basar o qué características, atributos tangibles e intangibles tiene la propuesta, cómo va a ser el valor agregado o cuál va a ser ese factor de innovación que va a tener la propuesta. Y después de que yo tengo ya eso definido, entonces paso al concepto de diseño, que son los ejercicios de bocetación. Entonces fue la entrega, la última entrega pues que ustedes hicieron de manera individual. Con, con esos elementos, pues cada uno de ustedes vimos también cómo a través de métodos de selección de alternativas, el método AHP particularmente, donde escogemos criterios y comparamos las alternativas con esos criterios y luego cuál de esos criterios tiene, digamos, el grado de importancia más alto con respecto al objetivo de crear el, el producto. Y esto nos arroja una alternativa. ¿Listo? Después en esa alternativa que cada uno seleccionó, lo que hicimos fue compararlas entre todas, pues sí, después de haberle hecho un desarrollo gráfico allí de la relación con el usuario, de cómo funciona. Bueno, hicimos también el análisis funcional, ¿sí? Es decir, los análisis de caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios, para saber, digamos, de qué manera implementar, cómo empezar a implementar esa propuesta y convertirla en un producto. Entonces, bueno, después de que cada uno tenía todo esto, lo que hicimos fue en la última entrega, que era tomar todas esas características de las diferentes propuestas que tenía cada uno de los integrantes del grupo, someterlas a un nuevo AHP para seleccionar una entre todos. Y finalmente a esa, entonces ya es lo que vamos a implementar de aquí hasta el final del semestre. ¿Listo? Entonces estamos en el punto donde cada grupo debería tener la sugerencia de una propuesta dada por el método AHP. ¿Listo? Y lo que vamos a empezar es a definir técnicamente esa propuesta. Entonces, ¿a qué me refiero con definir técnicamente esa propuesta? Pues que ya es como el paso o se termina aquí como la fase creativa y empieza la fase de ejecución. Recuerden ustedes que la fase de ejecución es cuando ya la alternativa se lleva a cabo. Entonces requiere un trabajo de ingeniería y de diseño, o sea, de las dos áreas de ingeniería y de diseño, eh, que es conocido como el codiseño, ¿sí? Cuando trabajan los equipos de ingeniería y diseño en una sola alternativa, corrigiendo detalles y definiendo los aspectos técnicos que van a servir para llevar a cabo el producto final. Entonces, bueno, ¿qué características técnicas debe tener uno en cuenta? Pues nosotros veníamos trabajando con los atributos de diseño y con los atributos de diseño, entendiendo pues que son los objetivos, restricciones, funciones y medios. Nosotros ya habíamos utilizado los objetivos para el árbol de objetivos, ¿sí? Que es como con el que el árbol de objetivos es lo que nos ayudó a construir el concepto de proyecto. Habíamos utilizado las funciones para establecer el análisis funcional, es decir, caja negra y caja transparente. Y también teníamos las restricciones que nos habían ayudado a esclarecer algunos puntos o algunos objetivos del árbol de objetivos, pero también nos ayudaban precisamente en ese análisis funcional junto con las implementaciones para empezar a definir eh, las diferentes partes que a través de las cuales pues vamos a realizar esas funciones. Entonces para eso hicimos nosotros el diagrama de funciones y medios, el árbol de funciones y medios, donde yo decía, bueno, este es mi objeto
y lo voy a empezar a hacer entonces, digamos, a través de un medio mecánico o a través de un medio eléctrico o a través de un medio neumático, bueno, dependiendo obviamente de la idea que tuvieran, y empezaba a definir que eso necesitaba ya unas partes, ¿sí? Unos componentes que eran representados por las diferentes funciones que habíamos encontrado en el análisis funcional, en este caso de caja transparente. Entonces recuerden que el análisis funcional, tengo yo dos metodologías, la caja negra y la caja transparente, donde básicamente estoy analizando qué entradas hay al sistema, esas entradas cómo se convierten en salidas, ¿sí? En unas salidas, y también allí pues puedo hallar cuáles son la función principal del objeto y las funciones secundarias, es decir, las diferentes funciones por las cuales deben pasar esas entradas para poder transformarse en salidas. Entonces esto me va a generar pues obviamente todo lo que tiene que ver con las implementaciones después en el árbol de funciones y medios, es decir, las partes, mecanismos, acabados, materiales que voy a utilizar para implementar en la propuesta. Digamos que en la parte del análisis funcional, en general, pues a mí me sorprendió mucho porque es un tema que es bastante complicado y pues siento que se cumplió el objetivo de que ustedes lo comprendieran bien porque los análisis funcionales que ustedes presentaron, pues la gran mayoría, por no decir todos, estaban bien estructurados, ¿sí? Estaban bien estructurados y adicionalmente estaban expresados en funciones, mejor dicho, o sea, tenían todas las características eh, como lógicas para poder empezar a pensar como en las diferentes partes que tiene un producto. ¿Sí? Cuando uno está hablando de los macrocomponentes, microcomponentes que conforman un producto. Entonces, partiendo de allí, vamos a ver dos temas. Uno que se llama, bueno, aquí los tengo. Estos son los temas de la semana 13, pues porque la semana pasada, digamos, no pudimos verlos. Entonces, el primer tema se llama las especificaciones técnicas de producto. Entonces, cómo poder especificar ya técnicamente el producto en términos de las partes, bueno, los diferentes elementos que componen, obviamente trayendo ese análisis de caja transparente que nosotros realizamos previamente, y finalmente una metodología que se llama análisis morfológico, que ahorita vamos a hablar un poquitico de en qué consiste y para qué se realiza, y que digamos, es lo que me da las pautas iniciales de por qué el análisis funcional de caja negra y caja transparente, que era algo importante que yo les decía, debe expresarse en funciones, es decir, verbo de acción acompañado en sustantivo, y no irlo mostrando como por implementaciones. Entonces, cuando yo les decía, digamos que ingresa energía, entonces ingresa, pero ingresa, digamos, a las baterías. Sí, pero es que las baterías es solamente una forma de almacenar energía. Entonces, allí no había que nombrar baterías, sino la función que cumplen las baterías, que es almacenar energía. Entonces, es precisamente por este tema del análisis morfológico, porque sobre esta parte del análisis morfológico se puede seguir innovando en las partes del producto o en los procesos que realiza el producto para convertir los, eh, las entradas en esas salidas que analizamos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas de producto. Bueno, entonces estos son los siguientes pasos para las entregas. Ahorita al final de la clase les explico más o menos ya de aquí en adelante qué es lo que se va a entregar, porque quedan es como dos o tres elementos pues principales para entregar, que son la entrega final, hay una entrega así que está previa a esa, y el último informe de proyecto. Esos son los tres elementos que se van a evaluar, ¿listo? Y obviamente dentro de cada uno de esos elementos pues tienen ciertos
Hay ciertos detalles pues allí que debe incluir esa entrega. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de las especificaciones del producto, es decir, de los aspectos técnicos y los funcionales. Nosotros teníamos o ya habíamos analizado los criterios técnicos. Entonces, cuando hablamos de criterios técnicos, pues son todos estos criterios que permiten que las propuestas de productos que cada uno de ustedes como grupo tiene, pues puedan llevarse a cabo. Estos fueron los criterios que ustedes pensaron y que fueron extraídos de los atributos de diseño. Entonces, cuando hablamos de los objetivos y las funciones, ¿sí? O sea, siempre hemos hablado de los atributos de diseño. Dentro de los atributos de diseño están los objetivos y las funciones, y siempre hemos hablado en términos de eso como lo que el objeto debe hacer o para qué está hecho, pues, y cómo lo debe hacer. En límites precisos, que es lo que, perdón, en límites que no son precisos, que es lo que debería ser una especificación técnica. Es decir, nosotros hasta el día de hoy, con las propuestas, hemos hablado de lo que el diseño debe llegar a ser, como los objetivos, y de cómo lo debe hacer. ¿Sí? Siempre hemos hablado de forma y función. ¿Cuál es la forma que debe tener el objeto? ¿Cuáles funciones debe cumplir el objeto? Y eso lo hemos hecho siempre de una manera, digamos, muy, muy abierta. O sea, todavía está muy tendiente a cambios y se pueden cambiar diferentes elementos que ya haya pensado como implementaciones, que cumplan diferentes funciones, que se puedan lograr los objetivos, es decir, lo que el diseño debe llegar a ser, todo eso. Pero nunca lo hemos hecho hasta el día de hoy, no lo hemos hecho en términos de parámetros que puedan ser medidos para implementarse, es decir, cuáles son las partes ya que vamos a definir para que eso pueda llevarse a producción. ¿Cómo lo voy a poder producir? Entonces necesito un molde de tales y tales dimensiones, necesito un plástico con estas y estas referencias, necesito un acero de este calibre, o bueno, esos parámetros técnicos son los que debemos definir, pues para obviamente definir técnicamente y funcionalmente el objeto y que se pueda llevar a la producción. Entonces aquí nosotros hacemos énfasis en el rendimiento que va a alcanzar la solución y no en un componente en particular como medio para alcanzar dicho rendimiento. Es decir, siempre hemos analizado el producto como un todo, pero no hemos ingresado en el producto para analizar las diferentes partes que lo componen y poder establecer técnicamente cuál es el rendimiento de cada una de las partes, sino que lo hemos hecho mirándolo como un tema global. Entonces aquí es necesario hacer un esfuerzo considerable que nos permite identificar las especificaciones técnicas apropiadas, es decir, identificar qué partes técnicamente hablando ya definiéndolas, para asegurar que cada una de esas partes pueda expresarse en unidades que puedan ser medidas e implementadas. Entonces vamos a ir de lo general a lo específico, donde ya sabemos más o menos o tenemos un esquema de cómo va a estar armado ese proyecto, refiriéndome al análisis del árbol de funciones y medios. Y ya sabiendo esto, entonces vamos a ingresar en cada uno de esos medios y en cada una de esas funciones para comenzar a definir esos aspectos de manera técnica. Entonces, bueno, ¿qué es un criterio técnico? Entonces, de acuerdo a este autor, que es Ulrich, es la descripción de lo que el producto tiene que hacer. O sea, para qué el producto está hecho, qué funciones va a cumplir, ¿sí? Siendo explicado de forma precisa y mesurable, es decir, de forma muy precisa y de forma técnica que pueda ser medido para ser implementado. Entonces, cuando hablamos de un criterio técnico, el criterio técnico está compuesto o debe estar compuesto por una medida y un valor. Entonces, cuando hablamos de medida, puede ser el tiempo promedio para ensamblar una pieza. Y cuando hablamos de valor, estamos hablando de el factor cuantitativo. Entonces, cuando digamos que hay algunos criterios técnicos que ya nosotros hemos recolectado, que son los que conocemos hasta el día de hoy como restricciones.
Cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, y decimos que el producto no debe pesar más de 5 kilogramos, ahí nos estamos refiriendo a un criterio técnico. ¿Por qué? Porque ese criterio técnico, o en ese caso esta restricción, me está definiendo al producto de una forma mesurable, es decir, que puede ser medido para implementarse. Particularmente en ese ejemplo me estoy refiriendo a que ese criterio técnico está compuesto por medida y valor. En este caso, el valor es 5 y la medida está dada en kilogramos. ¿Listo? Cuando digo el objeto debe estar enmarcado en un volumen de 1 metro cúbico, ahí también estoy hablando de una restricción que también se conoce como un criterio técnico. ¿Por qué el criterio técnico? Porque también está compuesto por una medida y un valor. En este caso, la medida es metros cúbicos y el valor es de 1. ¿Listo? Entonces, allá es donde tenemos que llegar, a definir técnicamente el producto para poder llevarlo a la implementación. Entonces, ¿cuándo se establecen estos criterios técnicos? Entonces, aquí hay que pensar en varias cosas, ¿listo? Una cosa son los criterios técnicos que hacen parte de la naturaleza del mismo producto. Cuando yo necesito un motor, cuando yo necesito un material, cuando yo necesito, digamos, alguna implementación, pues la misma naturaleza me está pidiendo ese criterio técnico. Y otros son los criterios técnicos deseados, es decir, yo como diseñador, ¿qué le quiero implementar a la propuesta? Pues para que cumpla una determinada función. Bien, entonces una vez se han extraído las necesidades del cliente, se han traducido como atributos de diseño, se toman de allí los objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. Asimismo se tienen en cuenta las funciones. Entonces, los criterios técnicos los empezamos a establecer a partir de los objetivos y las funciones que hemos analizado previamente. Entonces, como les decía, esto viene desde allá atrás cuando nosotros empezamos a analizar cuáles eran los atributos que debería tener la propuesta. Pues también se debe tener en cuenta que cada objetivo tiene una importancia extraída de las matrices de comparación. Con esto me estoy refiriendo a la metodología del árbol de objetivos. Nosotros a través del árbol de objetivos lo que pudimos fue establecer cuál es el grado de importancia de algunos objetivos con respecto a otros. Primero, desde el punto de vista de la jerarquización de los objetivos, que es la que me define cómo va a estar construido el árbol. Y segundo, desde el análisis del árbol mismo, cuando hago la comparación por pares, las tablas de comparación por pares. Entonces allí tenemos estos tipos de atributos. Funciones, que es lo que el diseño debe cumplir o hacer para ser exitoso. Objetivo, lo que el diseño debe llegar a ser, ¿sí? Es decir, la declaración de las características y atributos requeridos o deseados. Y la especificación técnica en este caso, pues que esto sería como los requerimientos, que es la articulación de los atributos del diseño convertidos a parámetros medibles. Entonces miren 3 ejemplos de cómo empezar a desarrollar las especificaciones técnicas de producto partiendo de las funciones, los objetivos y las especificaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la función del producto? Apoyar la posición de una persona sentada. ¿Listo? Entonces, esa es la declaración del cliente o la declaración, digamos, de la naturaleza del producto que permite que sea un objeto que resuelva una necesidad. Entonces, apoyar la posición de una persona sentada. ¿Cuál es el objetivo? Que tenga un bajo peso y que sea seguro. Digamos, hasta aquí es como lo hemos expresado, pero cuando ya sacamos o generamos la especificación técnica, estos elementos de aquí se convierten en aspectos técnicos que ya pueden ser implementados a la hora de producirlos. Entonces, la especificación, ¿qué es lo que me dice? Que este bajo peso del objeto puede ser cualquiera aquí, pero la especificación técnica ya me lo está definiendo como un valor específico. En este caso, que el peso sea inferior a 400 newtons. Y en el caso de el objetivo de que sea seguro, es que los soportes soporten 6.000 newtons y la altura no exceda los 500 milímetros, o sea, los 50 centímetros.
¿Listo? Entonces mire que aquí estoy expresando estos mismos objetivos en función de cumplir esta función del objeto, pero ya con parámetros que pueden ser medidos implementados. En este caso, mire, valor y medida. Valor y medida y valor y medida. ¿Listo? Entonces, este trabajo de conversión es el que vamos a hacer nosotros. De poder analizar los objetivos y las funciones para establecer cómo esos objetivos los puedo pasar a un valor medible para que pueda ser implementado en función de cumplir las funciones del objeto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mire, las especificaciones técnicas o criterios técnicos se presentan en tres formas que representan lo que el usuario, en términos de características medibles, que pueden ser implementados para análisis y diseño de ingeniería. Es decir, las especificaciones técnicas pueden surgir a través de estos tres ítems, de manera prescrita a través de un procedimiento o a través del desempeño. ¿Listo? Entonces, de manera prescrita, ¿qué es? Pues las especificaciones técnicas prescritas son las que especifican los valores para los criterios del objeto a diseñar. Es decir, estas son como las que vienen como de la naturaleza, de la misma naturaleza del objeto. Si yo digo que la silla debe tener una altura de 50 centímetros, pues esa especificación de dónde salió. Pues por ejemplo pudo haber salido del estudio que yo hice del usuario, cuánto mide, digamos, el usuario cuando está de pie, desde el piso, o sea, desde donde está asentando los pies hasta donde está las rodillas, que es el primer punto donde se va a doblar el cuerpo para poder sentarse. Entonces, ese objetivo o ese criterio del objeto a diseñar, pues sale de una manera prescrita, es decir, de la misma naturaleza del que va a cumplir la función del producto. Otra especificación técnica prescrita, por ejemplo, qué peso o cuál es el peso máximo que puede soportar una estantería o una silla. ¿Sí? Porque ya sé qué elementos voy a colocar en esa estantería o, por ejemplo, qué tipo de personas se van a sentar en esa silla. ¿Listo? Entonces, eso se da de manera prescrita. O sea, ya viene casi que con el producto. Y estas son pues muy fáciles de encontrar porque son extraídas de las mismas que tenemos en los atributos de diseño. Pero no solamente están las prescritas, sino también hallar los aspectos técnicos o las especificaciones técnicas a través de un procedimiento. Entonces aquí es cuando identificamos los procedimientos específicos para calcular esos determinados atributos y definir los comportamientos. Entonces el procedimiento es, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos con la matemática o la física. ¿Sí? A veces cuando yo necesito saber qué material voy a aplicar, porque necesito un material resistente, entonces hay fórmulas físicas que me permiten calcular, por ejemplo, qué calibre de varillas o qué metal, específicamente hablando de una varilla, debo utilizar, por ejemplo, para hacer las columnas de una casa. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer con cálculos, con un procedimiento de cálculo, donde tengo una fórmula científica, una fórmula física, y le cambio simplemente los valores y al final la fórmula me va a arrojar un resultado o especificación técnica, es decir, que tiene medida y valor. Y cuando hablamos de desempeño es cuando ya hacemos la prueba de ese procedimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve una fórmula matemática y reemplacé los valores y eso al final me generó un criterio técnico que es el que debería tener, es decir, usted debe utilizar una varilla de 1/8 de pulgada y de tal material, pues que a la hora de hacer la prueba del desempeño, pues efectivamente ese procedimiento me dio resultado, ¿sí? Ese análisis de esa fórmula matemática me dio resultado.
Entonces aquí en el desempeño es cuando se identifican los niveles de desempeño que significan el logro del comportamiento funcional deseado, pues porque obviamente si estamos sacando el aspecto técnico, pues es algo que se debe cumplir. Si no, pues entonces tendríamos que buscar otra implementación u otra forma, es decir, otro procedimiento para poder llevarlo a cabo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de especificaciones técnicas halladas digamos, por prescrita, por el procedimiento y por el desempeño, de manera prescrita de procedimiento de desempeño. Entonces, ejemplos. Mire, una especificación técnica prescrita puede ser que el material del cual esté hecho el objeto sea una aleación de aluminio 7075 T6 y la parte más larga no supere los 500 milímetros. Supongamos que yo tengo un perfil de aluminio que tenga esta composición en el metal y que la parte más larga no supere los 50 centímetros. ¿Sí? Entonces simplemente el perfil de aluminio será un perfil de aluminio, digamos, de 50 centímetros y de esa aleación de aluminio. En ese caso es una especificación técnica prescrita porque es con lo que yo voy a construir el objeto. ¿Listo? Entonces ya por la misma naturaleza del objeto, pues puedo definirlo. Ahora, si eso lo fuera a hallar o si fuera a complementarlo con una especificación técnica hallada por un procedimiento, entonces puedo hallar, por ejemplo, la tensión normal en ese caso, del material. Entonces, a través de un procedimiento que es esta fórmula matemática, puedo reemplazar los valores y al final esa fórmula, ese cálculo, me va a tirar un valor, una medida y un valor que va a ser el que debo implementar. ¿Sí? Entonces no debe exceder la tensión máxima admisible para la carga axial y de pandeo. Con eso me refiero a que supongamos que es este mismo elemento de aquí, que supongamos que yo voy a hacer una escalera y uno de los escalones lo voy a hacer con un perfil de aluminio 7075 de 50 centímetros y necesito calcular cuál es la máxima carga de axial y de pandeo, es decir, en vertical, para que el perfil se flecte, o sea, hasta dónde se va a flectar, lo puedo hacer con esta fórmula. Entonces, cuando yo aplico la fórmula del largo, bueno, la densidad, bueno, digamos que analizo diferentes elementos, al final se me va a generar cuántos newtons puedo aplicar allí. Y lo que hago es que, digamos que esto me arrojó que sea la máxima carga axial que puedo colocar para el pandeo, antes de que se quiebre, sea de 6000 newtons, ¿sí? Lo que dice acá. Entonces, ¿cómo las hallo a través del desempeño? Tomo un segmento de 50 centímetros de este perfil y lo pongo a que soporte una carga ligeramente inferior, por ejemplo, a los 6000 newtons, o lo someto, digamos, en una máquina de estas que cada vez va poniendo peso de manera hidráulica sobre el perfil hasta que llegue a los 6000 newtons. Ella debería soportar. En el momento en que sobrepase los 6000 newtons, ahí ya se dobla más de lo permitido y se puede romper. ¿Listo? Entonces, si yo hago esa prueba, pues lo que estoy haciendo es hallar un aspecto técnico, una característica técnica a través de la identificación de la prescripción, a través del procedimiento y a través del desempeño. ¿Listo? Entonces, para que me entiendan aquí, esta es la que viene a través, digamos, la misma naturaleza del producto, es la que me genera el criterio técnico, en este caso a través de un procedimiento que puede ser una fórmula matemática o una prueba de un material o alguna cosa así, una prueba de implementación a través de un procedimiento, entonces hallo cuál es el valor y aquí es cuando lo pongo en práctica, es decir, empiezo a identificar el desempeño y que efectivamente este valor y esta medida que me está dando acá pues pueda someterse o pueda aplicarse a las dos anteriores. Entonces, bueno, esa es una manera
de hallar las especificaciones técnicas del producto para ya orientarlo, digamos, a la parte de la producción. Vamos a ver un ejemplo con un proyectico corto acá. Entonces, ejemplo, diseñar una remachadora manual que permite insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Ese sería como el concepto de proyecto. ¿Sí? Necesitamos diseñar una remachadora manual que permite insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Mire que lo que yo tengo acá en la descripción, como ese concepto de proyecto, pues está basado en puros objetivos, en lo que el diseño debe llegar a ser. Me dice una remachadora manual, o sea, a través de un medio manual, que permite insertar clavos en sucesión rápida. Bueno, pero ¿qué es rápido a la hora de insertar clavos? Eso todavía no está definido, entonces eso tendrá que definirse. Que sea ligera, me está diciendo que sea ligera, pero no cuánto peso debe tener o cuánto peso es ligero. Y que no presente retardos notables. Entonces, cuando hablo de un retardo notable a la hora de estar lista para disparar un remache, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Listo? Entonces, a través del árbol de objetivos, mire que salen todos estos diferentes objetivos. Que sea rápida, que sea potente, que sea económica, que sea fácil de manejar, que sea duradera y que sea liviana. Entonces, estos objetivos que yo analicé y que extraje como atributos de la investigación, pues son el punto de partida para empezar a generar las especificaciones técnicas prescritas de procedimiento o de desempeño. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar acá? Listo. Entonces, coloco una tablita donde pongo los objetivos acá y voy a relacionar cuáles son los criterios técnicos prescritos de procedimiento de desempeño que estén relacionados con estos objetivos. Por ejemplo, aquí tengo el objetivo, que sea rápida, que sea potente, fácil de manejar, duradera, liviana y económica. Listo. Para que se cumpla este objetivo, entonces a través de la misma naturaleza del objeto, entonces empiezo a pensar, bueno, ¿qué es rápido dentro de la labor de colocar clavos en sucesión? O a través de qué procedimiento puedo yo evaluar la rapidez de una herramienta como estas, o a través del desempeño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la velocidad, o sea, para que esté de acuerdo a que sea rápido, la velocidad pico de clavado debe tener un clavo por segundo. ¿Sí? Es decir, esa máquina o ese aparato, esa herramienta debe colocar como mínimo un clavo por segundo. Si es más de allí, pues mejor, obviamente. Pero como mínimo, digamos que la especificación técnica está siendo dada de manera prescrita porque la tarea o la labor que desempeñan, por ejemplo, las personas que utilizan este tipo de herramienta de manera prescrita, me puede decir que una persona puede colocar un clavo por segundo. Es decir, que la velocidad promedio de clavado sea como mínimo de 12 clavados por minuto. ¿Sí? Es decir, yo puedo poner 12 clavos como mínimo en un minuto. Y que el máximo retardo del disparador, es decir, cuando yo presiono, por ejemplo, el gatillo y la máquina ejecuta el clavado de la puntilla o del remache, sea de 0,25 segundos. Es decir, si yo pongo el clavo y suelto el disparador, ya la máquina en 0,25 segundos esté lista para poner otro clavo. ¿Listo? Para poder obviamente cumplir estas dos. Entonces, por ejemplo, estas tres de aquí pudieron haber salido por prescripción, o sea, la misma naturaleza del producto. Bueno, seguimos con los objetivos. Que sea potente. Entonces, ¿cómo hago para averiguar cuál debe ser la potencia que tenga la herramienta? Entonces, lo puedo hacer a través de un procedimiento o a través del desempeño. Entonces, por ejemplo, si esta máquina va a ser utilizada para poner clavos en madera, entonces tomo diferentes
tipos de maderas, unas más densas que otras. Digamos que tomo la madera más densa que se puede utilizar en construcción y lo que hago es medir a través de un procedimiento cuánta fuerza necesito imprimirle a una puntilla para que ésta quede metida dentro de la madera. Entonces empiezo con una máquina a medir precisamente cuál es el golpe que le debo dar a la puntilla y puedo definir que la energía del clavado sea menor a 40 joules por cada clavo o que la fuerza del clavado sea hasta de 2000 newtons. ¿Listo? Entonces eso lo puedo hacer a través de un procedimiento con una fórmula matemática, por ejemplo, analizando la densidad de la madera, el área o el volumen que está ocupando el clavo, la fuerza que le debo poner, bueno, etcétera. O lo puedo hacer a través de un procedimiento, perdón, de un desempeño, que es poner la tabla y empezar a medir cuánta fuerza le tengo que imprimir al clavo para poder que él se quede ahí dentro de la tabla. Fácil de manejar. Entonces, fácil de manejar es un objetivo que me está hablando sobre, por ejemplo, entre muchas otras cosas que están relacionadas con la forma, también con la masa del objeto. Entonces, ¿qué masa es fácil de manejar? Pues que sea menor a 4 kilogramos. Si es mayor de 4 kilogramos ya va a empezar a pesar mucho en la mano y pues esto va a hacer que se presenten de pronto problemas donde la persona se le canse los brazos por tener que estar cargando la herramienta. Entonces, por ejemplo, de manera prescrita puedo hallar este valor también. Que sea duradera, que el tiempo de vida sea mayor a 5 años. Entonces, también de manera prescrita, de acuerdo a las experiencias que han tenido previamente las personas que manejan este tipo de herramientas, entonces la puedo establecer. Que sea liviana, que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos y que sea económica, que tenga un precio entre 75.000 y 123.000 pesos. Esto lo puedo hallar también de manera prescrita, investigando, por ejemplo, en el mercado, marcas que hacen lo mismo, pues con herramientas similares, cuánto más o menos cuestan. Entonces mire que a través de especificaciones, a través del método prescrito, de procedimiento o de desempeño, puedo hallar los valores o los criterios técnicos que pueden hacer cumplir estos objetivos. Y si ustedes ven acá, esta es la manera de convertir un objetivo, o sea, el criterio técnico es la manera de convertir un objetivo en especificación técnica. Mire que aquí todos tienen medida y valor. Estamos hablando de valor 1 y la medida clavo por segundo. ¿Sí? Es un clavo por segundo. Velocidad promedio de clavado 12, valor clavados por minuto. Máximo retardo del disparador 0.25 segundos. Mire, 40 joules, 2000 newtons, 4 kilogramos, 5 años, 4 kilogramos, 75.000 pesos, 123.000 pesos. Entonces mire que todo tiene una medida y un valor, lo que quiere decir que estoy convirtiendo estos objetivos de manera prescrita por procedimiento, por desempeño, en criterios técnicos que pueden ser medidos o implementados. Y al final también puedo tener una característica que es poder relacionar estas especificaciones técnicas con los diferentes objetivos, es decir, que no solamente para que sea rápido se dependa de estos tres, sino también mirar cuáles de estas características en especificaciones técnicas pueden hacer que se cumplan otros objetivos de acá. Entonces, para eso realizo esta matriz, donde aquí voy a colocar los objetivos, y mire que aquí están, que sea rápido, que sea potente, fácil de manejar, duradera, liviana y económica, y las especificaciones técnicas van acá. Entonces, mire, para que sea rápida se deben cumplir estos tres, ¿sí? Que eran los que veíamos ahorita. Para que sea potente, entonces se deben cumplir estos dos, que la energía de clavado sea de 40 joules por clavo y la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Mire, para que sea fácil de manejar, que la masa de la herramienta sea de 4 kilogramos, pero también algo que la hace fácil de manejar es una característica que también permite que sea potente, es decir, que la fuerza de clavado sea de 2000 newtons. Porque si es mayor de esto, podría generar un retroceso. ¿Sí? El retroceso es cuando usted dispara algo
la fuerza contraria que está realizando ese disparo. Entonces, en el caso del retroceso, si esta fuerza de clavado es mayor a esto, pues va a hacer que se dificulte manejarla, porque no voy a poder volver, digamos, a apuntar a donde quiero que quede la puntilla o el remache. Entonces, mire que esta también, a pesar de que surgió como una especificación técnica de la potencia, también me está limitando el manejo fácil. Que sea duradera, que el tiempo de vida sea mayor a 5 años, que sea liviana, entonces mire, la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos y que sea económica, un precio. Entonces mire que esto aquí me está permitiendo ver de manera gráfica cuáles son las especificaciones técnicas que pueden ser compartidas para lograr los objetivos establecidos desde el árbol de objetivos, por ejemplo. ¿Listo? Y esto, ya teniéndolo como especificación técnica, entonces ya lo puedo llevar a la fase de ejecución para empezar a implementarlo dentro de la producción. Entonces, ese es el objetivo de los aspectos técnicos y funcionales. Bueno, pues realmente digamos que esta parte no es difícil, es simplemente a través de la naturaleza del producto o a través de los requerimientos en los aspectos de procedimiento o del desempeño, yo puedo hallar esos valores para poder llegar a implementar el objeto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de comenzar con esta presentación del análisis morfológico? Es decir, ¿de qué vamos a hacer después con eso? Entonces, hasta ahí estamos claros, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud? No, por ahora bien, vamos, profe. Listo. Bueno, entonces, digamos que hasta allí el tema es fácil porque, como les decía, la misma naturaleza del producto me dice, y ya después de los análisis funcionales que tenemos y el análisis de árbol de funciones y medios, ya más o menos me está diciendo cómo debe representarse técnicamente el producto. ¿Sí? Si yo ya dije que, digamos, en el caso de uno de los grupos que está manejando la problemática de aprovechar el agua del lavado o de la lavadora, pues cuánto, digamos, un objetivo que es que almacene agua, perdón, una función que es almacenar agua, el agua pues que sale del proceso de lavado, pues la misma naturaleza del producto me va a decir la generación técnica, ¿sí? La especificación técnica. Por ejemplo, si en un ciclo de lavado una lavadora puede utilizar 25 litros de agua, pues la misma naturaleza del producto, cuando la lavadora deseche esos 25 litros de agua, son los 25 litros que yo debo aprovechar. Entonces, por ejemplo, ahí acabo de generar una especificación técnica. Entonces, debe haber una parte dentro del análisis funcional que me diga, tengo un recipiente que almacena agua. ¿Sí? Entonces, como entrada tengo agua que sale del proceso de la lavadora. Y tengo una función de un elemento que dice almacenar agua. Entonces, ¿cuánta agua tengo que almacenar? Pues 25 litros, que es la que está generando el proceso de lavado. Entonces, mire que la misma naturaleza del producto casi que me está diciendo, desde el análisis, pues, me está diciendo cuál es esa especificación técnica. Entonces, esa es una buena manera de generarlas. Lo digo en función de que lo vayan analizando, ¿no? Este tipo de especificaciones técnicas salen en su gran mayoría del análisis que uno haga de la situación, y lo importante es que tengan una medida y un valor para que después podamos saber de qué manera implementarlas, por ejemplo a través del análisis morfológico, que es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ver esta metodología que se llama análisis morfológico. Primero quiero hacerles una pregunta a ustedes y es, ¿ustedes qué entienden por morfológico o por morfología? ¿Alguien sabe qué es morfología? Profe, ¿qué tiene que ver con las características de la forma? Sí, señor. Morfología está hablando de la parte de los aspectos formales. Cuando nosotros hablamos de morfología, pues morfos es forma, ¿no? Y lógica o lógico, en este caso,
Es como la ciencia que estudia la forma sí, como la relación pues que hay entre los objetos y la forma y las funciones y todo eso. Entonces más o menos es eso. Cuando nosotros ya hablamos de análisis morfológico, es un análisis que nos va a permitir conocer qué forma o qué formas o qué objetos están conformando a ese determinado producto. ¿Listo? Entonces, en esto va a consistir el análisis morfológico y para el análisis morfológico nos vamos a basar en el análisis funcional, es decir, en la caja transparente. Entonces, bueno, ¿qué es el análisis morfológico? Bueno, primero, es un método analítico combinatorio. ¿Por qué se dice que es un método analítico combinatorio? Porque yo tengo que realizar una labor de análisis con respecto a la combinación de diferentes medios o implementaciones. ¿Listo? Que fue creado en el 69 por Fritz Zwicky, que es un astrónomo del Instituto Tecnológico de California. Entonces, ¿para qué sirve? Pues permite resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. Y se basa en la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen una identidad propia. Esto es un poquito lo que nosotros veníamos hablando de que cuando uno analiza los objetos, esos objetos están compuestos por macrocomponentes y microcomponentes. Si se acuerdan ustedes de la clase donde nosotros empezamos a ver el análisis funcional de caja transparente y caja negra, yo les mencionaba como ejemplo el tema de la licuadora. Entonces, cuando hablamos de la licuadora, yo les decía, sí, es que la licuadora es como un todo, ¿sí? Es el producto total. Pero ese producto total yo lo puedo subdividir en varios macrocomponentes. Por ejemplo, en este caso, el vaso de la licuadora es un macrocomponente. ¿Por qué? Porque tiene una identidad propia. ¿Sí? Yo puedo hablar de la licuadora como un todo, pero también puedo hablar como un todo del vaso de la licuadora. Y a la vez ese vaso de la licuadora como macrocomponente está compuesto por elementos micro, que son la tapa de la licuadora. Entonces mire que aquí el elemento hace parte del gran todo que es el vaso de la licuadora y a su vez todo el vaso de la licuadora hace parte del gran todo que es la licuadora. Y también la tapa de la licuadora está compuesta por el caucho, la parte de caucho y la parte de la tapita que se quita por donde uno pone los hielos. Es decir, la tapa está compuesta por dos componentes, el vaso está compuesto por la tapa, el vidrio y la parte de abajo de la cuchilla. La cuchilla a su vez está compuesta por otros elementos que son digamos las aspas, estas que tienen filo, pues, el eje central, que es el que las mantiene unidas, el empaque para que no se vaya a salir el líquido por debajo, ese caucho que hace la transmisión, pues como que permite que se realice la transmisión entre la potencia del motor con las cuchillas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es también un poquito analizarlo desde este punto de vista de cuáles son los componentes que conforman cada uno de las diferentes partes del objeto para poder empezar a analizar por allí. ¿Listo? Y parte o se inicia a partir de los atributos de diseño para generar nuevas posibilidades. Es decir, el análisis morfológico nos va a permitir también generar innovación sobre estos aspectos funcionales que previamente hemos analizado, desde el punto de vista de las partes que pueden hacer cumplir esas diferentes funciones. Entonces, este análisis morfológico, esta metodología, tiene tres etapas. Tiene primero una etapa de análisis, luego una etapa que llamamos combinación y finalmente la etapa de la búsqueda morfológica. En la etapa de análisis, básicamente lo que vamos a analizar son los diferentes medios a través de los cuales podemos llevar a cabo determinadas funciones. En la etapa de combinación, entonces, tiene un hito clave allí, que es lo que se denomina el producto morfológico. El producto morfológico es el número de posibilidades a través de las cuales se puede resolver un mecanismo. Y finalmente está la búsqueda morfológica, que es tomar esas implementaciones que yo tengo, combinarlas para saber cuál es la mejor de acuerdo obviamente a los objetivos que estemos tratando de alcanzar con el desarrollo de este producto. ¿Listo? Entonces vamos a verlas una a una.
Vamos a ver la etapa de análisis. Para la etapa de análisis, lo primero que hay que hacer es escoger el problema a resolver, ¿sí? La situación o el objeto que vamos a mejorar, etc. Número 2, vamos a analizar los atributos de diseño que lo componen. Entonces recuerden que los atributos de diseño que lo componen estamos refiriendo a las implementaciones, es decir, los medios a través de los cuales se están realizando las funciones. Entonces, nota, tener en cuenta la clasificación de los atributos de diseño, que con esto me estoy refiriendo a los atributos objetivos, restricciones, funciones y medios. ¿Listo? Porque los vamos a sacar de allí. Y número 2, determinar si el atributo de diseño es o no relevante. Ya les voy a explicar esto ahorita. Entonces, si vamos a utilizar los medios y las funciones para definir si es o no es relevante. Como 3, vamos a analizar las variantes o alternativas que tiene cada uno de esos medios. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo analizar un medio y saber si tiene diferentes variantes o diferentes alternativas. ¿Listo? Básicamente esto nos vamos a basar aquí en las implementaciones y en las funciones como tal, extraídas del análisis funcional. Listo, viene la segunda etapa, que es la etapa de combinación. Entonces aquí voy a efectuar todas las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. Número 2, el número total de todas las posibles combinaciones es lo que se denomina producto morfológico, es decir, son las posibles combinaciones para poder conectar la entrada de un análisis funcional, es decir, la entrada del análisis del método de caja transparente con una salida. ¿Cómo esa entrada se va a convertir en esa salida? Entonces esa es una línea del proceso que yo voy a analizar para saber qué partes puedo seleccionar para generar un macro componente que permita convertir esa entrada en una salida. Ahorita les voy a poner un ejemplo porque esto aquí suena como medio enredado, pero ahorita con el ejemplo se les va a aclarar esta situación. Entonces voy a poner un ejemplo sobre la etapa de combinación. Supongamos que vamos a hacer un objeto, ¿sí? Y en ese objeto se han determinado los medios A, B y C. Es decir, esto pueden ser partes o maneras de implementar una determinada función. ¿Listo? Entonces, el medio A es una parte, es un macro componente que me va a permitir cumplir una determinada función. El medio B es otro macro componente que cumple otra función y el medio C es otro macro componente que cumple otra función. Entonces, el medio A tiene 3 variantes, es decir, yo puedo aquí, supongamos que la función A es almacenar energía. Entonces, almacenar energía, ¿de cuántas maneras conocen ustedes que yo puedo almacenar energía? Por ejemplo, hablando de energía mecánica, ¿sí? Por ejemplo, un resorte. O bueno, más que energía mecánica sería energía cinética. Por ejemplo, un resorte, ¿sí? Cuando yo comprimo un resorte, ¿qué es lo que estoy haciendo? Almacenando energía. Cuando yo, por ejemplo, pongo una masa en movimiento, también estoy almacenando energía, ¿sí? Porque en el momento en que la suelto, que suelto esa masa, pues está liberando esa energía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el medio A es la función de almacenar energía y puede tener diferentes variantes, es decir, no hay una única forma de almacenar energía, sino que puede haber varias. ¿Listo? Entonces el medio A tiene 3 variantes, que en este caso las nombro como A1, A2, A3. Y el medio B también tiene 3 variantes. El medio B será otra función, ¿no? Entonces puede ser de una forma, de la segunda forma, de la tercera forma, ¿sí? B1, B2, B3. Y el medio C tiene 2 variantes. Entonces esta es otra función, tiene 2 variantes, C1 y C2. Entonces, ¿cómo se halla el producto morfológico? El producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo empiezo a combinar, por ejemplo, A1 más B1 más C1. Esa sería una combinación. Luego hago A1 más B1 más C2. Esa sería otra combinación. Luego otra combinación sería A1 más B2 más C1. Luego otra combinación A1 más B2 más C2 y así sucesivamente. Las empiezo a cambiar y eso me va a generar el producto morfológico, es decir, el número posible de combinaciones entre los diferentes medios de acuerdo a sus variantes. Entonces, ¿cómo saco eso?
Pues yo tengo tres variantes de la primera y tengo tres variantes de la segunda y dos variantes de la tercera, lo que hago es multiplicar el número de variantes, ¿sí? 3A por 3B por 2C, pues entonces 3 por 3, 9, por 2, 18, lo que quiere decir que el número de combinaciones posibles que tengo o mi producto morfológico son 18, es decir, 18, de 18 maneras diferentes puedo resolver ese proceso de transformación de una entrada en una salida en el análisis de caja transparente. Y entonces mire que aquí están las 18 posibles combinaciones. Ahora, como les digo, esto puede parecer aquí enredado así con letras y lo que sea, pero ahorita en el ejemplo que vamos a ver lo van a entender mejor. Luego viene el punto 3 o el paso 3, que es la etapa de búsqueda morfológica. Entonces aquí lo que hacemos es analizar las combinaciones y observar las posibilidades creativas. Y se puede llevar a cabo de dos formas, de una manera ordenada o de una manera al azar. Entonces, al azar es simplemente analizo esta, luego esta de acá, luego esta de acá, luego esta de acá, ¿sí? Entonces empiezo a analizar las diferentes partes, o sea, cómo pueden estar compuestos estos diferentes macrocomponentes, sabiendo que cada uno de estos es un macrocomponente que hace lo mismo, que están orientados a resolver la misma función, pero desde diferentes partes, desde diferentes implementaciones. Entonces lo puedo hacer al azar o lo puedo hacer de manera ordenada. ¿Sí? Entonces numerando, por ejemplo, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y voy analizando de uno por uno. ¿Sí? Entonces, si el número de variantes es elevado, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, que son 18 partes, ese es mi producto morfológico. Digamos que si mi producto morfológico es alto, pues el número de combinaciones puede hacer que el proceso sea demasiado largo y se vuelve ya tedioso. Entonces, deberíamos eliminar algunas combinaciones de dos o más variantes que se consideren inviables. Inviables dadas, ¿por qué? Pues por los mismos objetivos que yo quiero alcanzar con el proyecto. Es decir, que no cumplan las restricciones y en consecuencia eliminar todas las que estén relacionadas con esa o las que se deriven. Entonces ahora sí, vamos a ver el ejemplo. Entonces vamos a hacer el análisis morfológico de lo que habíamos hablado ahorita de la remachadora. ¿Sí? El ejemplo de la remachadora. Que se necesita una remachadora que ponga clavos en sucesión de manera rápida, que sea liviana y que sea económica. ¿Listo? Esos eran los parámetros. Entonces resulta que de ese análisis, del análisis de la situación, entonces se generan unos atributos de diseño y esos atributos de diseño, con esos atributos de diseño, construyo estas cajas negras y transparentes, es decir, este análisis funcional que me dice lo siguiente. La función principal es colocar remaches, ¿listo? O puntillas, pues, o clavos. Entonces, para eso ingresa energía, ingresan clavos y ingresa fuerza humana, pues, para la digamos, la acción que hace el usuario con el gatillo, ¿listo? Y cuando ingresan estas tres cosas, entonces lo que sale es un clavo impulsado. Entonces, esa es la caja negra. Luego, para analizar la caja transparente, entonces lo que hago es levantar la caja negra y descubrir cómo estas entradas se están convirtiendo en esta salida. Entonces, mire, ingresa energía. Bien, ¿a dónde ingresa la energía? A un elemento que almacena esa energía. ¿Listo? Ingresan clavos, entonces debe haber un elemento que almacena clavos. Ingresa fuerza y cuando ingresa un elemento que detecta esa activación, ¿sí? La activación del sistema. Después de que tengo la energía almacenada, los clavos almacenados y detecto la activación, entonces lo que hago es, en la energía se convierte esa energía en traslación. En los clavos, después de ser almacenados, se debe aislar uno solito. Se aísla un solo clavo. O sea, debe haber un elemento que aísle un solo clavo y luego debe haber un elemento que después de detectar la activación dispare la herramienta. Cuando ya se convierte la energía en traslación, se aisló un clavo y se dispara la herramienta, lo que se hace es aplicar esta energía de acá
al clavo aislado por el disparo de la herramienta y se produce el clavo impulsado. Entonces mire que este análisis de caja transparente que yo tengo acá tiene tres vías. La primera, cómo la energía se convierte en un clavo impulsado. La segunda vía, cómo los clavos se convierten en un clavo impulsado. Y la tercera, cómo la fuerza se convierte en un clavo impulsado. ¿Listo? Por supuesto, las tres se combinan aquí en esta parte de acá. Entonces, esa es la fase de análisis, del análisis morfológico. ¿Listo? Ahora vamos a la segunda parte. Entonces, a manera de ejemplo, solo vamos a tener en cuenta la relación de una entrada con la salida. En un caso real, se deben considerar todas las subfunciones de la caja transparente. ¿Qué quiere decir este enunciado que yo tengo acá? Que para el ejemplo en cuestión, para hacerlo corto y que ustedes lo entiendan, solamente vamos a analizar la primera vía, convertir energía a través del almacenamiento de esa energía, de convertirla en traslación y aplicarla al clavo, aplicar la energía de traslación a ese clavo para generar un clavo impulsado. O sea, solamente vamos a analizar el macrocomponente que está definido por estas subfunciones: almacenar energía, convertir energía en traslación y aplicar energía de traslación al clavo para convertir la energía en un clavo impulsado. ¿Listo? Pero en un caso real tendría que analizar las siguientes también, es decir, de los clavos al clavo impulsado y de la fuerza al clavo impulsado, pasando obviamente por estas tres subfunciones y por estas tres subfunciones. Entonces, bueno, analizando únicamente la primera vía, entonces todas las entradas deben convertirse mediante la articulación de subfunciones en salidas y nunca quedará una subfunción sin relación alguna en la caja transparente. Esto era lo que yo les decía cuando hacíamos el análisis de caja transparente, que primero, las funciones deberían estar expresadas como tal, es decir, como funciones. Verbo de acción acompañado de un sustantivo. Mire que aquí dice almacenar energía, ¿sí? Verbo de acción acompañado de sustantivo. Convertir energía en traslación. Verbo de acción, convertir, sustantivo, energía. Aplicar energía, mire, verbo de acción y sustantivo, acompañado de sustantivo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera característica. Y la segunda característica es que todas las funciones deben estar interconectadas entre sí. O sea, no puede haber una función por ahí suelta. Eso también se los dije cuando estábamos analizando los análisis funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo incluir fuerza y dejar una función por ahí sola, que no esté relacionada con nada, porque se supone que eso estaría diciendo que entra fuerza al objeto, pero no pasa nada con esa fuerza. ¿Listo? Entonces las funciones deben estar interconectadas con otras. Entonces, listo, ahí se hace la aclaración para que ustedes revisen esos análisis funcionales de esa manera. Entonces, bueno, viene la segunda etapa, la etapa de combinación. Ya hicimos el análisis, ¿listo? Viene la etapa de combinación. Entonces, en la etapa de combinación, ojo, solo voy a mostrar la relación de una entrada con la salida, es decir, de la energía, cómo se convierte en clavo impulsado a través de estas tres subfunciones. Entonces, mire, aquí tengo las tres subfunciones: convertir energía en traslación, acumular energía y aplicar energía de traslación al clavo, que son estas tres. Bien. Entonces, aquí está. Esto era lo que yo les decía ahorita. Por ejemplo, supongamos que las funciones que hay aquí son, esta de aquí es la función A. Un momentico, yo saco las herramientas aquí de... Listo, entonces esta función de aquí es la función A. Esta de aquí es la función B. Y esta de acá es la función C. ¿Listo? Entonces tengo aquí función A, función B y función C. La función A va a tener 4 variantes. Mírela aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces mire que convertir energía en traslación lo puedo hacer yo a través de estos 4 medios. ¿Cómo puedo convertir energía en traslación? A través de un motor giratorio con transmisión, a través de un motor lineal, a través de un solenoide, a través de una pistola de riel. La función B tiene, que es acumular energía, tiene 2 medios diferentes. Mírelo aquí. 1, 2.
Entonces yo puedo acumular a través de un resorte, acumular energía a través de un resorte y a través de una masa en movimiento. Y la función C tiene tres medios: medio 1, medio 2, medio 3. Entonces, aplicar energía de traslación al clavo lo puedo hacer a través de un sistema de un solo impacto. Esa misma función la puedo cumplir con sistema de múltiples impactos o la puedo cumplir simplemente empujando el clavo. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi producto morfológico? Entonces, recuerden que para sacar el producto morfológico yo debo multiplicar el número de variantes de cada una de las funciones. Entonces, todos estos cuatro medios de A sería A1, A2, A3 y A4 por B1, B2 por C1, C2, C3. Entonces, mire, yo tengo aquí 4 de A, 2 de B y 3 de C. 4 por 2 por 3. Entonces tengo 24 posibles alternativas diferentes, o sea, las combinaciones. ¿Cuáles serían mis combinaciones? Pues si es A1 más B1 más C1, esa sería A1. Otra combinación, A2 más B1 más C1, esa sería la segunda. A3 más B1 más C1 y así sucesivamente. O sea, yo puedo tener 24 alternativas diferentes. Tengan presente que 24 es un número muy elevado. Es un número muy elevado de alternativas, o sea, para analizar. Entonces, en ese caso, ¿qué hacíamos? ¿Qué nos decía ahorita la teoría? Pues vamos a empezar a revisar si todos esos medios que están allí cumplen los objetivos o las restricciones para las cuales debe ser creado, con las cuales debe ser creado el producto. Entonces, acuérdense del enunciado. Debe ser rápido, ¿sí? La puesta de los clavos debe ser rápida, una sucesión rápida. Debe ser una herramienta fácil de manejar y debe ser económica. Entonces, si nosotros analizamos eso, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Mire, pese a que el sistema de empuje, este de aquí, permite ejecutar la función, ¿cuál función? De aplicar de energía de traslación al clavo, entonces podría alterar de forma significativa el criterio de velocidad de clavado y por ende los objetivos relacionados con este. ¿Qué quiere decir eso? Que estas rojas que ustedes ven acá desde el punto de vista del análisis pueden comprometer los objetivos o las restricciones que se dieron desde el principio. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo que la remachadora cumpla su función de una manera rápida, o sea, pueda poner clavos en sucesión rápida, este medio de aquí está comprometiendo, está haciendo que se comprometa esa velocidad. Por ende, entonces, ¿qué pasa con este? Pues lo saco, ¿sí? Entonces simplemente lo retiro. Por ejemplo, el hecho de acumular energía. Tengo que poner una masa en movimiento. Claro, pero es que para poner una masa en movimiento yo necesito tiempo. Y si necesito tiempo, quiere decir que estoy comprometiendo el objetivo de que pueda ser rápido. Entonces también lo desecho. Por ejemplo, el motor lineal, si está en un estado, tiene que volver al estado inicial. Para volver al estado inicial, entonces también necesita tiempo, entonces lo desecho. Lo mismo pasa con la pistola de riel, ¿listo? Entonces mire que cuando yo tomo estos y empiezo a analizar los objetivos para el cual el objeto fue creado, puedo definir cuáles son esos medios que al final van a quedar. En este caso, para convertir la energía de traslación, lo puedo hacer cumpliendo con los parámetros, restricciones y objetivos. Lo puedo hacer con un motor giratorio con transmisión y un solenoide. ¿Cómo puedo acumular energía? Pues el único que me quedó fue resorte, a través de un resorte. ¿Y cómo aplicar la energía de traslación al clavo? A través de un sistema de un solo impacto o de múltiples impactos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi nuevo producto morfológico son 2 de A por 1 de B por 2 de C. Es decir, 2 por 1 por 2, 4 alternativas diferentes. A1 más B1 más C1. A2 más B1 más C1. ¿Listo? Otra alternativa, ¿cuál sería? A1 más B1 más C2. A2 más C1
más esta de acá. Ahí esas serían las 4 alternativas. Entonces ya 4 alternativas diferentes es un número manejable, ¿listo? Pues que obviamente tengo que pensar en 4 macrocomponentes de cómo funcionan y no en 24 como estaba antes. Entonces pilas, aquí simplemente es, dentro de todos los medios que pueden cumplir estas funciones, lo que hago es analizar cuáles son los objetivos y las restricciones del objeto por la misma naturaleza del objeto, de lo que debe cumplir o cómo debe lucir, ¿sí? Es decir, cuál es su forma y cuál es su función, y simplemente elimino las que no me sirven, las que no cumplen con esos objetivos o con esas restricciones. Bien, entonces ahora sí viene la tercera etapa, que es la búsqueda morfológica. Entonces aquí vamos a empezar a analizar las alternativas. A1 más B1 más C1. Entonces, convertir energía en traslación a través de un motor giratorio con transmisión. Acumular energía a través de un resorte y aplicar energía de traslación al clavo con un sistema de un solo impacto. Entonces, mire lo que tengo yo acá, en esta parte de aquí. Tengo un elemento, ¿sí? El motor giratorio con transmisión. Entonces, mire, aquí tengo un motorcito. Es un motor eléctrico, ¿no? Se supone. Recuerden que aquí estamos analizando es la conversión de la acumulación de energía para que resulte un clavo impulsado. No estamos analizando otros elementos de otras vías, digamos, de la caja transparente. Por lo menos no por ahora, ¿listo? Entonces, para efectos del ejemplo, solamente esto. Entonces, mire, aquí tengo el motor. Este motor pues tiene un eje aquí. Y este eje tiene una transmisión, que es esta cadenita que hay acá. Entonces el motor empieza a girar en este sentido. Cuando va girando, entonces lo que va haciendo es que la cadenita se va moviendo y la cadenita tiene aquí un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin va haciendo que se recoja este elemento. Y este elemento entre estas dos partes tiene el resorte. Entonces cuando esto va girando y el tornillo sin fin va girando, el elemento lo que va a hacer es subir el resorte, lo comprime. En el momento en que lo comprime, mire que está acumulando la energía y finalmente yo tengo el gatillo acá, que cuando lo suelto, lo acciono. Entonces mire que aquí no estoy analizando cómo accionarlo, porque para analizar cómo accionarlo estaría analizando la otra vía del análisis funcional, la de la fuerza humana, cómo convertirla en un clavo impulsado. ¿Listo? Entonces sale el gatillo, automáticamente el resorte que tenía la acumulación de energía libera esa energía hacia abajo y aquí tengo la puntilla puesta. ¿Sí? Véala aquí. Entonces esto le pega aquí a la puntilla y finalmente se clava aquí en la tabla. Entonces mire que esa es la manera, digamos una manera de poder resolver ese macrocomponente. Entonces todo esto sería un macrocomponente, ¿sí? Una pieza que permite convertir la energía en un clavo impulsado. Ahí está, motor giratorio con transmisión, perdón, resorte y un sistema de un solo impacto. ¿Cómo devuelve a cargar? Pues vuelvo otra vez a poner el motor para que recoja esto. Se pone otra puntilla aquí. Ojo que no estoy analizando la vía de aislar el clavo. Eso sería en otro análisis morfológico. Y el gatillo que traba el resorte. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar la alternativa 2. ¿Cuál es la alternativa 2? Entonces, mire. Motor giratorio con transmisión con un resorte y un sistema de múltiples impactos. Bueno, entonces mire cómo funciona. Mire que estamos hablando de el objeto que realiza lo mismo, que hace la misma función, o sea, cumple las mismas funciones, pero lo hace con diferentes maneras, es decir, analizando morfológicamente las diferentes partes. Motor giratorio con transmisión, tengo el motorcito aquí, ¿sí? En este caso está
en este caso está en horizontal. Entonces el motorcito está aquí y este elemento que ustedes ven acá es la transmisión, ¿sí? Esto está girando en este sentido. Entonces esto está gire y gire y gire y gire. Por eso se habla que es un sistema con múltiples impactos, porque después tengo este elemento que se mueve hacia arriba y hacia abajo, en este sentido, y aquí tengo un resorte que cada vez que esto sube, acumula energía. Cuando esto llega aquí y se libera, ¿sí? Cuando esta ruedita queda aquí, automáticamente el resorte libera la energía y cuando libera la energía esto viene y le pega aquí al clavo y el clavo sale impulsado. Entonces, esto es un sistema de múltiples impactos con un resorte y lo que permite que gire esto, que es un motor giratorio con transmisión. Entonces, esa es otra forma de hacer el objeto. ¿Listo? Una tercera alternativa, ¿cuál sería? Por ejemplo, un solenoide con un resorte y un sistema de múltiples impactos. Entonces, véalo, aquí está. Solenoide con resorte y un sistema de múltiples impactos. Para los que no saben qué es un solenoide es un sistema que permite, a través del electromagnetismo, mover una pieza. Entonces, en este caso, el solenoide es esta partecita que hay aquí. Saco las herramientas de anotación. Entonces, mire, esto de aquí es un imán. Sí, es el imán del solenoide o los imanes del solenoide. Se supone que esto es un corte, ¿no? Esto va entero. Entonces, cuando se invierte la polaridad, lo que hace esto es subir este elemento, ¿sí? Llevarlo hacia atrás. Y cuando lo lleva hacia atrás, pues básicamente lo que se está haciendo es comprimir el resorte que hay acá. En el momento en que yo suelto el gatillo, la polaridad vuelve otra vez y cambia y aquí se libera, entonces ya no ofrece resistencia y lo que hace es el resorte es liberar la energía acumulada y pegarle aquí al clavo. ¿Listo? ¿Cuál sería la cuarta combinación? Solenoide con un resorte y un sistema de un solo impacto. ¿Listo? Esa pues normalmente cuando estamos en clase presencial, pues ponemos el ejercicio para que ustedes lo desarrollen allí y piensen cómo hacerlo. Pues por supuesto aquí no lo vamos a hacer porque no tengo la manera como de revisar las ideas y los bocetos pues que tienen los grupos y tal. Pero esa es la idea, ¿listo? Entonces mire que ahí tengo A1, A2 A1, A2 y A3, que sería esta, y A4 sería solenoide, resorte y sistema de un solo impacto. Entonces, bueno, después del análisis de todo eso, lo que uno hace es evaluar cuál de las 3, 4 alternativas diferentes es la más viable. Entonces, de acuerdo a eso, a este ejemplo en particular, la alternativa viable es la alternativa 1. ¿Por qué? Entonces se determinó que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1. Estoy hablando de esta. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del análisis, recuerden que hay otro objetivo que dice que debe ser económica. ¿Sí? Digamos que la descripción del concepto de proyecto decía, debe ser una remachadora que coloque clavos en sucesión rápida, que sea fácil de manejar y que sea económica. Y la alternativa más económica es la alternativa 1. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que ustedes ven acá son elementos estándar, que los puedo conseguir en cualquier parte. Y por ser elementos estándar que puedo conseguir en cualquier parte, pues puedo hacer económico que si se llega a dañar uno, pues simplemente la persona lo pueda reemplazar comprando un genérico, un elemento estándar que encuentre por allí. A diferencia, por ejemplo, de estos de acá. Mire que este elemento de aquí me tocaría fabricarlo a mí. Entonces, fabricar este elemento implica costos extra en producción.
Y adicionalmente para el usuario, si esto se llegara a dañar, el sistema de múltiples impactos se llegara a dañar, pues es una piecita que como fabrico yo no va a encontrar en el mercado. Entonces para él no va a ser económico reemplazar esta pieza. Me va a tener que comprar el repuesto a mí y este repuesto pues va a ser mucho más costoso porque a mí me toca fabricarlo. Lo mismo con esta pieza de aquí. Mientras que aquí, mire, el resorte es un genérico, el motor también, esta cadenita, pues estas cadenas también las venden en cualquier parte. Los tornillos sin fin también los venden en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, mire, todas estas piezas son estándar, aquí no y aquí tampoco, porque aquí necesitaría fabricar el solenoide y esta pieza de aquí. Entonces, en este caso, pese a que la velocidad se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar, lo cual disminuiría los costos con respecto a las otras alternativas. Entonces, ojo, aquí los picos eran 12 clavados por minuto como mínimo y un clavado por segundo como máximo. Y bueno, la velocidad del retardador que fuera 0,25 segundos. Entonces, pese a que esas tres características se pueden mantener allí casi que al límite con esa alternativa 1, pues finalmente están al límite, pero las está cumpliendo. Eso es lo importante. Obviamente, si estamos en términos de desempeño, pues esta opción es más lenta que esta. Pero en este caso está primando más el tema de la economía por cuestiones de comercialización y el objetivo que busca de pronto la empresa con respecto a esta. Y las dos están dentro de los límites permitidos. ¿Que esta lo haga más despacio que esta? Sí, pero es que esta es más económica. ¿Listo? Entonces en ese caso se elige precisamente esa alternativa. Entonces bueno, ese es el análisis morfológico, muchachos. Es básicamente realizar esos tres pasos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? O sea, ¿qué viene a continuación? Cada uno de los grupos tiene en este momento una alternativa seleccionada por cada uno de los integrantes. Ustedes en la última entrega que hicieron, que fue la del trabajo escrito, sí, la segunda entrega del trabajo escrito, lo que hicieron fue ya comparar a través del método AHP las 5 alternativas o los 4, pues dependiendo de los integrantes del grupo. Supongamos que yo hago parte de un grupo de 5 personas, entonces cada uno aportó una alternativa y lo que se hizo fue generar un AHP entre todos para seleccionar una de las 5. Recuerden que ese AHP me permitió a mí identificar no solamente cuál es la alternativa digamos más viable, sino también me permitió identificar características interesantes de las otras alternativas y que puedo al final incluir en la alternativa seleccionada. Entonces cada grupo en este momento ya debe tener una alternativa y esa alternativa se le hizo también una evolución. Por supuesto con los cambios que planteó el mismo el mismo AHP. Bien, entonces a esa alternativa ustedes ya tienen, porque pues es la alternativa de alguno de los integrantes del grupo, ustedes ya tiene el análisis de caja negra y caja transparente. Entonces, ¿qué le van a hacer con ese análisis? Van a aplicarle el análisis morfológico. ¿Listo? Con ese análisis de caja transparente realizan el análisis morfológico y van a definir los criterios técnicos primero, ¿no? Entonces, cuando definen esos criterios técnicos, básicamente van a hacer un listadito. Entonces, de acuerdo a los objetivos que ustedes tenían como atributos y que levantaron con el árbol de objetivos, entonces que sea liviano, que sea económico, que sea fácil de comercializar, que sea no sé cómo, Sí, esos objetivos que ustedes sacaron del árbol de objetivos, entonces al lado para cumplir cada uno de esos objetivos van a sacar un listado de criterios técnicos de manera prescrita, saldrán la mayoría o a través de procedimiento o a través de desempeño, listo. Entonces sacan eso, recuerden que siempre debe tener medida y valor y después construyen lo que es
análisis morfológico, que son los dos puntos básicamente que vimos hoy en clase, sacar o generar los criterios técnicos y el análisis morfológico para ya pensar cómo, qué partes van a conformar ese objeto que va a resolver esa problemática que ustedes vienen analizando. Por ejemplo, en el caso del grupo que me estaba planteando la parte de estos elementos que sirven para sembrar como las huertas caseras, ya ustedes tienen definido que eso necesita unas estructuras, entonces por ejemplo empezar a definir esto, si la estructura va a ser en madera, ¿qué madera van a utilizar ustedes? ¿Cómo pueden definir los criterios técnicos de eso? Pues qué madera aguanta la humedad, cuánta humedad aguanta, si necesita de pronto algún aditamento como una pintura o un recubrimiento, entonces de qué va a ser ese recubrimiento, por qué lo eligieron, sí, cómo justificar todo ese tipo de cosas. Eso sería levantar los criterios técnicos de esos elementos. Si van a fijar una pieza con otra, si lo van a hacer por ensamble o lo van a hacer por un tornillo, qué tipo de tornillos van a utilizar. Si van a implementar un sistema de riego, entonces el sistema de riego necesita unas mangueras, listo, mangueras de cuántas, de qué espesor o de qué diámetro, de qué largo necesito las mangueras. Si digamos ese sistema de riego necesita una batería o necesita estar conectada a la corriente, entonces necesita cuánto de voltaje, cuánto, sí, empezar a definir ya todo ese tipo de detalles. Y esto pues para todos. Y después de que tengamos esos criterios técnicos, entonces empezar a definir las partes o los macrocomponentes, cómo van a estar ensamblados, cómo van a estar, ¿sí? Es decir, ya todos los aspectos técnicos en términos de cómo producirían ustedes ese objeto. Entonces ese es el paso a seguir. De hecho, aquí, siendo las actividades de la semana 13, recuerden que esto lo pueden encontrar ustedes en esta parte de acá, perdón un momentico. Se meten a programación. Estamos aquí, ¿no? Bueno, en tiempo estamos en la semana 14, pero realmente estamos en la semana 13 por la semana que dejamos de ver de clases, que fue la pasada. Entonces, bueno, aquí usted le dan ver actividades semana a semana y aquí los va a llevar a un archivo de Word, que es este, y buscan la semana correspondiente, que en este caso sería la semana 13. Entonces, bueno, ustedes ya habían hecho la entrega del informe asociado a la implementación de la HP y la hibridación de la alternativa de solución de cada equipo de trabajo, que es lo que les acabé de mencionar. ¿Sí? 5 personas que conforman el equipo aplican método HP y escogen una de esas 5. Presentan los criterios técnicos, la relación de lo deseable y lo técnico, que fue lo que acabamos de ver, el análisis morfológico, que fue lo que acabamos de ver, y la actividad práctica para la definición de los criterios técnicos del producto y el análisis morfológico del mismo. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a generar. Es decir, van a sacar los criterios técnicos y hacer el análisis morfológico solamente de la propuesta que resultó elegida en el método HP. Esto es un trabajo en grupo. ¿Listo? Y en este caso, cada equipo de trabajo va a plantear las opciones de medios que pueden implementar cada una de las funciones del análisis funcional. De igual manera, harán revisión del material asociado al BOM. Esto de BOM es lo que vamos a ver la semana que viene. Esto es un tema muy cortico. Entonces, la próxima semana vamos a ver esa parte teórica, ese análisis del listado de materiales, y ya ustedes deberían tenerlo del análisis morfológico y de los criterios técnicos establecidos para poder generar ese análisis de BOM. Entonces, la próxima semana revisamos precisamente esto, los criterios técnicos y el análisis morfológico ya en miras de las entregas que vienen, de las entregas finales, para que vayamos corrigiendo esos detalles y en las entregas finales pues les quede usted ya listo. Bien, o sea, para ir adelantando trabajo de la entrega final como tal. La próxima semana les explico entonces en qué consiste la última entrega. ¿Listo? Para que vayamos cuadrando el material de esa entrega como tal. Entonces, bueno, nada, muchachos, es cuestión de ponerse en trabajo en el transcurso de esta semana.
Y pues si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún grupo tiene alguna pregunta, entonces pónganse de acuerdo y me escribe uno solo. ¿Listo? Para, yo le respondo por correo electrónico o si es cuestión de ponernos de acuerdo para generar una asesoría, pues entonces cuadramos el horario y nos conectamos para explicarles, para que me van mandando adelantos de cómo van con el análisis morfológico, con los criterios técnicos y todo esto, e ir corrigiendo eso para la próxima clase. Igual la próxima clase también sería de correcciones. Entonces adelanten bastante porque si la próxima clase de pronto ustedes no han llegado al punto de adelantar, nos quedamos sin material aquí para revisar, ¿sí? Entonces la clase simplemente no, mejor dicho, como que no se puede llevar a cabo como se planea. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, preguntas hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta? No solamente sobre este tema, sino en general, como de los temas relacionados al curso. Profe, esa rúbrica la va a colocar en la página. La rúbrica, mire, a ver, les explico. Nosotros, la última entrega que hicimos fue el de la semana 12, que fue el avance, el segundo avance del informe técnico, que fue este. ¿Listo? Esto de aquí yo todavía lo estoy calificando porque estoy generando, o sea, me toca leerme pues todos los trabajos escritos pues que ustedes colocaron. Entonces todavía lo estoy calificando, entonces esta nota de esto se los paso en la próxima clase, en la semana 14, en la siguiente semana. ¿Listo? Aquí la última entrega es esta, es la EPC3. ¿Listo? En esta EPC3, entonces todavía no se ha generado la rúbrica. En teoría debería estar la rúbrica para dentro de 8 días. Entonces yo dentro de 8 días, que sería pues como la semana 14, esto se está corrigiendo por parte del grupo de docentes. Entonces yo todavía no tengo la rúbrica, pero les podría decir que lo que se va a evaluar es el tema del análisis morfológico y el tema del BOM, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, la semana que viene. O sea, esos son los dos temas nuevos, porque esta rúbrica lo que tiene es como las correcciones de todo lo anterior, que se supone que ya a este punto ya todo eso debe estar corregido, entonces como ya ustedes tienen esa información, pues ahí en ese caso no hay problema. Y lo único que tiene de diferente es el análisis de morfológico y el BOM, que son los dos temas, el que vimos hoy y el que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, dentro de 8 días ya debería estar esa rúbrica, entonces yo se las explico en miras a esto. Y después de esta presentación, ya lo que viene es la sustentación final. Entonces ya les explicaré que eso lo vamos a hacer en la semana 17. Entonces ya sería esa sustentación final, que la miráramos ya con lupa para saber qué se va a entregar. Esto es una presentación que es más comercial. Normalmente yo lo que hago es una presentación más comercial. ¿A qué me refiero? A promocionar el producto. Es como lo que les había mencionado a ustedes del tema este del programa de tanque de tiburones, negociando con tiburones, que es más como que ustedes puedan acomodar como una presentación muy comercial sobre qué hace el producto, cómo funciona, quiénes lo utilizan, cuáles son sus beneficios, cuáles son las características del producto. Como en términos de eso, vamos a tener una clase aquí, que es la clase de la semana 15, es decir, dentro de 15 días. Vamos a tener esta clase que es no solamente para revisar elementos de esta presentación previa, sino también elementos relacionados o sugerencias que yo les doy a ustedes para la presentación final de cómo poder hacerla. ¿Listo? Porque allá vamos a tener que hacer unos modelos y bueno, explicar técnicamente el proyecto para saber cómo funciona. Entonces, pues, por ahora no les quiero enredar la cabeza con eso, no porque sea difícil, sino porque sé que tienen suficiente información ya por el día de hoy. Entonces, la próxima clase les voy a explicar más abiertamente, pues, cómo son estas dos alternativas. Y lo que sí es que en este momento, como no tengo la rúbrica, sin embargo, sé que esa es como la estructura, lo que les acabo de decir, ¿sí? La corrección de todos los elementos anteriores, más análisis morfológico y BOM, que son los temas que vemos hoy y dentro de 8 días. Eso consiste esta entrega. Entonces la próxima clase, en la semana 14, se las explico. Les explico la rúbrica, que ya debería estar esa rúbrica allí. Para que ustedes sepan, igual tenemos 15 días después para presentar esta entrega, entonces
vamos a tener 3 clases de correcciones. Y aquí ya no se va a ver tema, ya el último tema que vamos a ver es la semana que viene, que es el BOM. Después del BOM ya no vemos más temas, sino que vamos a dedicar todas las clases o a entregas o a correcciones de esas entregas. Entonces vamos a tener suficiente tiempo para evaluar esos detalles. ¿Listo? Entonces por ese lado no se preocupen que va a ser ya un proceso más guiado aquí de parte mía con ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? De todas maneras, también les recomiendo que revisen la literatura que hay allí, porque la presentación que yo les di hoy, digamos que tiene los puntos, pero está como por encima. Entonces, sin embargo, si ustedes se meten aquí donde dice temas de clase, o bueno, en este enlace de acá es lo mismo, y en los temas de clase ustedes se meten al tema de la semana 13, bueno, que sería el tema 9 de clase, que es este, el análisis morfológico. Si ustedes se meten allí, allí van a encontrar literatura, ¿sí? Mire que aquí está documentación. Aquí están las dos presentaciones que vimos hoy para que las revisen. Y documentación sobre el análisis morfológico. Aquí hay un PDF con la teoría ya más específica. Listo, mire que está exactamente lo que estamos explicando ahorita. Entonces échenle una leída a esto para que lo comprendan un poco mejor y lo empiezan a implementar, digamos, en el proyecto de ustedes. ¿Listo? Entonces aquí está es cortico, pues tiene 11 páginas nomás y la verdad es que las páginas tienen mucho gráfico, muchas tablitas, muchas cosas, entonces está fácil de leer. Pues bueno, ahí está el tema pues para que complementen el tema de hoy. Bueno, no sé muchachos, ya el tema, aquí la cuestión es que avancen. Entonces, en el transcurso de esta semana espero que si están avanzando en la entrega, pues me puedan ir mandando esos avances para irlos revisando y irles sugiriendo cómo los pueden hacer. Punto de partida, corrijan los análisis funcionales. ¿Sí? O sea, que estén expresados en funciones y que no vayan a estar funciones por allí sueltas. Bien, entonces simplemente hagan como un esquema. No necesitan sacar todos los medios. Realmente, para el caso del análisis morfológico, con 1 o 2 medios que saquen por cada una de las funciones está bien. No van a sacar más de 2 medios porque si no se les vuelve un tema de un trabajo muy extenso en cuestiones del producto morfológico. Con 1 o 2 opciones que tengan no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los aspectos teóricos que vimos hoy? Listo. Eddie creo que era que me había escrito al correo electrónico, vi ahorita en la mañana, antes pues cuando nos estábamos conectando, que creo que fuiste vos el que me había escrito sobre los requerimientos técnicos y los siguientes pasos a seguir. Creo que con esto ya te queda más... Ah, fue Brian, listo. Entonces, pues creo que con esta clase le queda como más explicado el tema o no, de lo que me estaba preguntando en el correo. ¿O tiene alguna pregunta adicional? Ah, bueno, listo. Ah, bueno, no, entonces cualquier cosa me avisan, muchachos, cualquier cosa me escriben. Igual lo que está en el correo, pues sí es lo que hay que hacer, pero creo que ya la tenés más clara con lo que vimos hoy. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar allí y avancen bastante con eso para que la próxima clase hagamos una revisión a fondo de los proyectos en miras a las entregas finales. ¿Listo? Entonces, avancen lo que más puedan porque entre más información tengan, pues más información vamos a poder corregir. Y cualquier cosa en esta semana por el correo electrónico. Entonces, bueno, feliz fin de semana
y nos pillamos. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. que estén bien, cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto, cuídense muchachos. Gracias, profe.